El calor del verano se cernía sobre Manhattan como una mano pesada, convirtiendo las calles en ríos de asfalto resplandeciente y movimiento inquieto. La luz de la tarde se filtraba con fuerza entre las torres, proyectando sombras nítidas sobre las aceras, donde la multitud fluía entre carritos de café, taxis impacientes y escaparates que prometían todo lo que el dinero podía comprar. La ciudad respiraba con su ritmo habitual, ruidoso, implacable e indiferente a los pequeños dramas que se desarrollaban en sus rincones. Marco Santoro atravesó las puertas con marcos de hierro de un establecimiento privado en el Upper East Side, el tipo de lugar sin letrero, donde la entrada requería algo más que riqueza. Exigía reconocimiento. El edificio en sí era de piedra antigua, oscurecida por décadas de lluvia y humo, con ventanas estrechas que no revelaban nada de lo que ocurría en su interior. Se movía con la precisión pausada de un hombre que hacía tiempo había aprendido que la velocidad era para los desesperados. Su traje era de color carbón, hecho a medida para ajustarse sin exceso, y la tela solo reflejaba la luz cuando se movía. Sus zapatos eran de cuero italiano, pulidos hasta obtener un brillo mate que sugería un alto precio sin hacer alarde de ello. En su mano izquierda, un anillo de oro con el escudo familiar reflejó brevemente el sol antes de volver a desaparecer en la sombra. Se detuvo en el último escalón, con la mirada recorriendo la calle con la conciencia entrenada de alguien que había pasado años leyendo el peligro en la inclinación de una cabeza o en la persistencia de una mirada. Un Maserati negro estaba parado en la acera, con el motor ronroneando en ralentí. Rocco estaba sentado al volante, silencioso y atento, con su corpulenta figura ocupando el asiento del conductor como un monumento. Marco le hizo un ligero gesto con la cabeza y luego se volvió para abrirse paso entre la multitud. La acera estaba llena de turistas y hombres de negocios, todos moviéndose con la atención fragmentada de quienes se creen a salvo. Marco se deslizó entre ellos, con una presencia que era a la vez visible y fácil de pasar por alto. Había perfeccionado ese equilibrio a lo largo de los años, el arte de ser visto sin ser recordado. Su teléfono vibró una vez contra sus costillas. Lo ignoró. Lo que requiriera su atención podía esperar. Hacía tiempo que había aprendido que el momento oportuno tenía que ver tanto con la paciencia como con la precisión. Acababa de bajar de la acera cuando un pequeño cuerpo chocó contra su costado. El impacto fue leve, apenas suficiente para desplazar su peso, pero sus instintos se activaron de inmediato. Llevó la mano al pecho y sus dedos rozaron el bolsillo interior de la chaqueta, donde debería haber estado su cartera. Vacío. Se detuvo en seco, se giró y vio un destello de movimiento, una sudadera oscura con capucha, una figura pequeña, unos pies rápidos que desaparecían entre la multitud como el humo. La expresión de Marco no cambió. Ningún rasgo de ira se dibujó en su rostro, ningún grito escapó de sus labios. Simplemente observó la dirección en la que ella se había ido, calculando la distancia y la trayectoria con la fría eficiencia de un hombre que había cazado antes. Entonces se puso en marcha. Sus pasos eran largos y deliberados, atravesando el tráfico de la acera con una economía de movimientos que hacía que los obstáculos parecieran apartarse para él. La chica que tenía delante era rápida, ágil como solo pueden serlo los niños criados en las calles duras. Se agachó para esquivar a un vendedor de pretzels, se deslizó entre un grupo de adolescentes que tomaban fotografías y giró bruscamente hacia una calle lateral. Marco la siguió, con la respiración constante y la concentración absoluta. No corrió, la persiguió. La calle lateral se estrechaba hasta convertirse en un callejón bordeado de escaleras de incendios y contenedores de basura, el tipo de pasaje que la ciudad intentaba olvidar. La chica miró atrás una vez, con los ojos muy abiertos y oscuros bajo la sombra de su capucha, y Marco vio algo brillar allí. No era desafío ni crueldad, solo cálculo. Ella lo estaba evaluando, decidiendo si lo seguiría o se rendiría como probablemente habían hecho tantos otros. Él no le dio ninguna respuesta, solo siguió avanzando. Ella giró bruscamente a la derecha hacia un muelle de carga, trepando por una pila de pales desechados con la elegancia de alguien
que había superado situaciones peores. Marco saltó el mismo obstáculo sin perder el ritmo, con las manos firmes y la respiración controlada. El callejón desembocaba en un estrecho callejón sin salida detrás de una bodega, con paredes de ladrillo que se elevaban por 3 lados, demasiado altas para escalarlas. La chica se dio la vuelta, con el pecho agitado, y por primera vez desde que comenzó la persecución, no tenía a dónde huir. Marco se detuvo a 3 metros de distancia, con las manos relajadas a los lados. No intentó coger nada, no la amenazó. Simplemente se quedó allí, en silencio e inmóvil, con sus ojos oscuros fijos en el rostro de ella. La capucha se le había caído durante la huida, dejando al descubierto una maraña de rizos, una mejilla manchada y unos ojos que reflejaban un cansancio excesivo para alguien tan joven. Ella apretó la cartera contra su pecho como si fuera un escudo. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El ruido de la ciudad se desvaneció en el fondo, dejando solo el sonido de su respiración y el lejano zumbido del tráfico. Marco inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola. Tenía unos 11 o 12 años. Sus vaqueros estaban desgastados en las rodillas, sujetos más por costumbre que por hilo. Una sandalia estaba rota, con la correa colgando inútilmente. Tenía una fina cicatriz en el antebrazo, lo suficientemente reciente como para seguir siendo rosada. «Has elegido el bolsillo equivocado», dijo Marco finalmente, con voz baja y tranquila, apenas más alta que una conversación en una mesa. No había ira en ella ni amenaza, solo una afirmación. La niña no dijo nada. Apretó los dedos sobre la cartera, pero no apartó la mirada. Se estaba preparando para algo, se dio cuenta él, esperando el golpe, el grito, la violencia. Había visto esa postura antes en personas que habían aprendido a esperar lo peor. «Podría hacer una llamada», continuó, todavía con el mismo tono tranquilo. «Te habrá sido antes del atardecer». Ella contuvo el aliento, pero mantuvo la mirada fija en él. Marco notó cómo ella enderezaba los hombros a pesar del temblor de sus manos, cómo se posicionaba como si estuviera lista para afrontar lo que fuera. «Valiente», pensó. «Tonta, pero valiente». «¿Para qué la necesitas?», preguntó, y esta vez había algo diferente en su voz. No era exactamente suavidad, sino curiosidad. La pregunta pareció pillarla desprevenida. Abrió los labios y luego los cerró. Bajó la mirada hacia la cartera y luego volvió a mirarlo. «No iba a quedármela», dijo, con una voz apenas audible, áspera por el cansancio. Marco esperó. «Solo necesitaba dinero», continuó pronunciando las palabras lentamente, con cuidado. «Solo lo suficiente para algo. No era mi intención». Su voz se apagó, pero sus ojos permanecieron fijos en el rostro de él, buscando algo que no estaba segura de encontrar. «¿Qué es algo?», preguntó Marco. Dio un paso hacia ella. Ella se tensó, pero no retrocedió. No podía. Detrás de ella solo había ladrillos. Apartó la mirada y miró el pavimento agrietado que había entre ellos. Cuando volvió a hablar, su voz era aún más baja. «Mi madre está enferma». Las palabras se posaron en el aire entre ellos como piedras que caen en agua tranquila. La expresión de Marco no cambió, pero algo se movió detrás de sus ojos. Había oído todas las excusas, todas las historias, todas las súplicas desesperadas que la desesperación podía inventar. Pero había algo en la forma en que ella lo decía, sin suplicar, sin actuar, solo expresando una verdad demasiado pesada para ella sola. «Está muy enferma», añadió la chica, y entonces le tendió la cartera con los brazos extendidos. «Puedes recuperarla. No quería robarte. No quería robar a nadie. Es solo que no sabía qué más hacer». Marco miró la cartera y luego su rostro. Ella no lloraba. No había dramatismo en su postura, ni manipulación en sus ojos. Solo agotamiento y algo que se parecía inquietantemente a la resignación. Extendió la mano lentamente y tomó la cartera de sus manos. Sus dedos rozaron los de ella brevemente. Estaban fríos, demasiado fríos para una tarde de verano. Abrió la cartera y revisó su contenido. Todo estaba allí: tarjetas, dinero en efectivo
identificación. No había tomado nada. ¿Está muy enferma?, preguntó. No era un desafío, solo una confirmación. La chica asintió. Dicen que necesita medicinas, pero no podemos. A la gente no le importa cuando se lo pides. Marco guardó la cartera en su chaqueta, con movimientos deliberados y sin prisas. Se ajustó el puño, dejando al descubierto el borde de la esfera de un reloj sencillo y caro. Luego la miró de nuevo y cuando habló, su voz tenía un tono diferente. ¿Dónde vives? La chica dudó. ¿Vas a llamar a la policía? Te he preguntado dónde vives. Ella le estudió el rostro durante un largo momento, como si intentara leer sus intenciones en las arrugas alrededor de sus ojos. Luego se giró ligeramente y señaló con la cabeza hacia la entrada del callejón. No muy lejos. Marco hizo un gesto con la mano. Enséñamelo. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Enséñame tu historia, dijo él simplemente. Veamos si dices la verdad. Durante otro instante, ella se quedó paralizada, atrapada entre la desconfianza y la esperanza desesperada. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar. Marco la siguió, con pasos firmes detrás de ella, mientras salían del callejón sin salida y volvían al ruido y la luz de la ciudad. Ninguno de los dos habló, pero algo había cambiado entre ellos. Se había tirado de un hilo frágil e incierto que conectaba a dos personas que no tenían motivos para confiar la una en la otra y todos los motivos para no hacerlo. Pero a veces, Marco sabía que las decisiones más importantes se tomaban en momentos como estos, cuando la lógica se apartaba y algo más antiguo, algo más humano, ocupaba su lugar. La chica caminaba delante de él entre la multitud, moviéndose con la eficiencia de alguien que sabía cómo moverse por calles que no le daban la bienvenida. Marco la seguía a una distancia prudencial, lo suficientemente cerca como para tenerla a la vista, pero lo suficientemente lejos como para darle espacio. Se fijó en cómo evitaba ciertas esquinas, cómo se mantenía cerca de los edificios, instintivamente permaneciendo en la sombra. No era la primera vez que guiaba a alguien por las partes olvidadas de la ciudad. El barrio cambiaba gradualmente a medida que caminaban. Las torres relucientes y los escaparates pulidos dieron paso a edificios más antiguos con pintura desconchada y ventanas rotas. Las aceras se volvieron irregulares, deformadas por las raíces de los árboles y el abandono. Las farolas mostraban las marcas del óxido y los grafitis. El aire se volvió más denso, cargado de una mezcla de olores a aceite caliente, gasolina y algo agrio que delataba que demasiada gente vivía demasiado cerca con muy pocos recursos. Marco registró cada detalle. La licorería con rejas en las ventanas. La tienda de conveniencia donde los adolescentes holgazaneaban en las escaleras, observando a todos los que pasaban con la lenta evaluación de los depredadores que deciden si algo merece su atención. La chica pasó junto a ellos sin saludar, y ellos no la llamaron. Ese silencio le dijo a Marco más de lo que las palabras podrían decir. Ella pertenecía a este lugar, y él le había enseñado a moverse por él sin ser vista. Doblaron por un estrecho callejón entre dos edificios de ladrillo que parecían a punto de rendirse a la gravedad. Al final había una puerta, con la pintura verde descascarillada dejando al descubierto el óxido. La chica la abrió sin necesidad de llave. La cerradura llevaba mucho tiempo rota. Marco la siguió al interior. El pasillo estaba en penumbra, iluminado por una sola bombilla que parpadeaba con el ritmo irregular de la electricidad defectuosa. El olor lo golpeó de inmediato. Moho, podredumbre, calor atrapado y, debajo de todo eso, el olor agrio de la pobreza que ninguna cantidad de limpieza podía borrar. La alfombra estaba desgastada en algunos lugares, dejando al descubierto el hormigón manchado que había debajo. En algún lugar arriba, un bebé lloraba. Se abrió una puerta 3 pisos más abajo y una anciana miró a través de una rendija asegurada con un candado de cadena. Sus ojos encontraron a Marco, se abrieron ligeramente y luego la puerta se cerró de nuevo sin decir nada. La chica asintió con la cabeza hacia una escalera. El ascensor que había junto a ella estaba claramente fuera de servicio, con las puertas abiertas por un trozo de madera encajado en la guía. «Tercer piso», dijo en voz baja. Subieron.
Cada escalón crujía bajo su peso. Las paredes estaban cubiertas de capas de pintura que se habían ampollado y desprendido con el paso de los años, dejando al descubierto diferentes colores debajo, como estratos geológicos. Cuando llegaron al tercer rellano, Marco respiraba con normalidad, pero el aire parecía más pesado, viciado e inmóvil. La chica se detuvo ante una puerta marcada con una estrella de papel, con la cinta adhesiva curvada en los bordes. La abrió y entró. Marco la siguió, agachándose ligeramente para pasar por el marco bajo de la puerta. El apartamento era pequeño. No pequeño y acogedor, sino pequeño y sofocante. Tenía 3 pasos de ancho, con un techo que parecía presionar hacia abajo y paredes manchadas de oscuro en las esquinas, donde la humedad se había filtrado durante innumerables inviernos. Un ventilador giraba lentamente en una esquina, con sus aspas haciendo clic con cada rotación como una cuenta atrás. No había cuadros en las paredes, ni decoraciones, solo lo estrictamente necesario para sobrevivir. Un colchón en el suelo, una mesa apoyada en un lado por una pila de revistas, y en la esquina más alejada, desplomada en un sillón desgastado, una mujer. Los ojos de Marcos se posaron en ella inmediatamente. No estaba durmiendo. Su respiración era demasiado superficial, demasiado irregular. Su piel brillaba por el sudor a pesar de los esfuerzos del ventilador, y su mano se contraía ocasionalmente con pequeños movimientos involuntarios. Tenía el pelo húmedo, pegado a la frente en mechones oscuros. Llevaba un vestido fino de algodón que había sido lavado tantas veces que el estampado se había desvanecido hasta convertirse en formas fantasmales. Todo en ella hablaba de un cuerpo llevado más allá de sus límites. La chica se arrodilló junto a la silla, sacó un paño arrugado de un cuenco con agua y limpió el rostro de su madre con una delicadeza que hizo que Marcos sintiera un nudo en el pecho. El gesto era practicado, rutinario, el tipo de cuidado que provenía de la repetición más que de la instrucción. Ha ido empeorando, dijo la niña mirando a Marco. La fiebre comenzó ayer, pero se le acabaron las pastillas hace 3 días. Marco se acercó, observando ahora el resto de la habitación. Un ventilador de caja, un frasco vacío de Tylenol, una bolsa de plástico de la farmacia con un recibo arrugado. Sobre la mesa había un pequeño cuaderno abierto, lleno de una letra cuidadosa que anotaba los medicamentos, las horas y los síntomas. Alguien había estado intentando desesperadamente controlar una enfermedad que requería mucho más que buenas intenciones. Volvió a mirar a la mujer. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Se veía un pequeño parche adhesivo en el cuello de su vestido, de grado médico, pero viejo y desprendido por los bordes. Tuvo un episodio cardíaco, explicó la chica en voz baja, siguiendo su mirada. En febrero, nos dieron parches para un mes. Dijeron que ayudarían a estabilizar su ritmo, pero nos dijeron que tendríamos que reponerlos por nuestra cuenta. Hizo una pausa y bajó aún más la voz. No tenemos seguro, es demasiado caro. No parecía enfadada, solo cansada, resignada, como alguien que había dejado de esperar que el mundo tuviera sentido o fuera justo. Marcos sacó su teléfono y empezó a buscar en sus contactos. Haré una llamada, dijo. Conseguiremos ayuda. La chica levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos. No, por favor, ella no quiere ir al hospital. Dice que solo nos dejarían con más deudas. Ya nos han rechazado una vez. Marcos se detuvo, con el dedo suspendido sobre la pantalla. ¿Los rechazaron? La niña asintió. Lo intentamos el mes pasado, cuando no podía respirar. Esperamos 6 horas en la sala de emergencias. Luego nos dijeron que teníamos que ver a un especialista. No podíamos pagar la consulta por adelantado, así que nos dieron Tylenol y nos dijeron que siguiéramos con la atención primaria. Miró a su madre y luego volvió a mirarlo a él. No tenemos atención primaria. Marco la miró fijamente, sintiendo algo frío y agudo que le atravesaba el pecho. Había visto injusticias antes, había formado parte de sistemas que operaban al margen de la ley, pero esto era diferente. Se trataba de una niña que veía morir a su madre porque la burocracia valoraba más el papeleo que la vida. Antes de que pudiera responder, la mujer, Ángela, tosió.
Fue un sonido áspero y seco que resonó en su pecho como piedras en una lata. Su cuerpo se sacudió una vez y luego se quedó flácido. La niña se inclinó inmediatamente y la sacudió suavemente. «Mamá», susurró con voz apretada por el pánico. «Mamá, despierta». No hubo respuesta. Marco ya estaba marcando. Cuando el operador respondió, su voz era tranquila, controlada, con el tipo de autoridad que no admitía preguntas. Emergencia médica, mujer inconsciente, posible insuficiencia cardíaca. Tercer piso. Dio la dirección, luego terminó la llamada y se acercó a la mujer, buscando con los dedos su cuello, buscando el pulso. Estaba ahí, débil, irregular, pero presente. «Está viva», dijo mirando a la niña. «Ya vienen». La niña agarró la mano de su madre, con la voz quebrada. «A veces le pasa esto, pero siempre se despierta. Por favor, tiene que despertarse». Marco se arrodilló junto a ellas, con una mano apoyada en el hombro de la niña. «¿Cómo te llamas?», le preguntó en voz baja. «Matilda», susurró ella. «Matilda, escúchame. Tu madre es fuerte. Ha luchado tanto tiempo por ti. Seguirá luchando». A lo lejos, las sirenas comenzaron a sonar, cada vez más fuertes. Marco se quedó donde estaba, con su presencia sólida y firme, junto a esta niña que le había robado hacía menos de una hora, y que ahora representaba algo que no sabía muy bien cómo nombrar. No era obligación, ni compasión, sino algo más parecido al reconocimiento. Vio en su desesperación algo que entendía: la negativa a rendirse incluso cuando todo cálculo racional decía que la lucha estaba perdida. Las sirenas se acercaban y Marco tomó una decisión. No con palabras ni con grandes gestos, sino con el simple acto de quedarse. De no marcharse cuando marcharse habría sido más fácil, más seguro, más racional. Había pasado su vida tomando decisiones calculadas, sopesando el riesgo frente a la recompensa, la supervivencia frente al sentimiento. Pero sentado en aquella habitación sofocante, viendo a una niña suplicar a su madre inconsciente que respirara, eligió algo diferente. Eligió preocuparse. La ambulancia llegó con un caos de luces rojas y voces urgentes. Dos paramédicos irrumpieron por la puerta con una camilla, con movimientos eficientes y entrenados. Uno se arrodilló junto a Angela, comprobando sus signos vitales mientras lanzaba preguntas que Marco respondía con precisión. El otro desplegó el equipo, preparándose para el traslado. Matilda se negaba a soltar la mano de su madre. «Por favor, tengan cuidado», repetía con la voz quebrada. «Por favor, no dejen que muera». Uno de los paramédicos, un hombre alto de mirada amable, la miró. «Haremos todo lo que podamos, cariño». Levantaron a Ángela y la colocaron en la camilla. Su brazo cayó flácido a un lado y Matilda lo metió con delicadeza bajo la sábana, con los dedos temblorosos. Marco lo siguió por la estrecha escalera, por la que la camilla apenas cabía en las curvas cerradas. Afuera subieron a Ángela a la ambulancia. Matilda intentó subir tras ella, pero un paramédico la detuvo con delicadeza. «Solo uno», dijo. Matilda miró a Marco con ojos suplicantes. «Ella viene conmigo», dijo Marco, con voz que no admitía réplica. «Yo la llevaré». Vio cómo se alejaba la ambulancia con la sirena a todo volumen y luego se volvió hacia Matilda, que estaba descalza en la acera, con la sandalia rota olvidada en algún lugar en medio de las prisas. «Vamos». Rocco apareció como si lo hubieran llamado, con el Maserati parado en la acera. Marco abrió la puerta trasera y Matilda se subió sin dudarlo. Durante el trayecto al hospital Lenox Hill, ella miró por la ventana, susurrando entre dientes. Marco captó algunos fragmentos. «Por favor, déjala vivir. Por favor, no la dejes ir». Llegaron a la entrada de urgencias minutos después de la ambulancia. La presencia de Marco cambió las cosas de inmediato. Se abrieron las puertas. Apareció el personal. En cuestión de segundos, estaban dentro, pasando por alto la sala de espera, y fueron conducidos a un pasillo fuera de la unidad de traumatología. Una enfermera le dio a Matilda agua, pero ella no la bebió. Marco habló en voz baja con el médico supervisor, con pocas palabras, pero con una influencia que no requería explicación. Entonces llegaron dos agentes de policía uniformados.
Los acompañó la seguridad del hospital, con expresiones profesionales pero decididas. El mayor, fornido y con el pelo ralo, recorrió el pasillo con la mirada antes de fijarla en Marco. «Señor Santoro», dijo. No era una pregunta. Marco se giró lentamente. «Agente, hemos recibido un informe. Imágenes de vigilancia del centro de la ciudad. Un menor que coincide con la descripción de...» Miró a Matilda. «Ella. Hay una citación previa. Una advertencia por hurto en una tienda hace 2 meses. Estamos obligados a investigar». Matilda palideció. «Lo devolví», susurró colocándose ligeramente detrás de Marco. «Él lo sabe. No estaba tratando de...» El agente más joven se acercó a ella. «Señora, solo necesitamos hacerle unas preguntas en la comisaría. Es algo rutinario». Marco dio un paso adelante, colocándose entre Matilda y los agentes. Cuando habló, su voz era tranquila, pero transmitía una certeza absoluta. Tiene 11 años. Su madre está luchando por su vida detrás de esa puerta. Si quieren interrogarla, háganlo aquí, ahora mismo. El agente mayor apretó la mandíbula. «Señor, tiene antecedentes. Tenemos motivos para creer que puede estar relacionada con una serie de robos. Tenemos que llevarla a comisaría». El más joven buscó las esposas en su cinturón. «No», dijo Marco. «Una sola palabra, seca, definitiva». El agente dudó. «No está armada», continuó Marco, con la mirada fija en el rostro del agente. «No es violenta. Es una niña que acaba de ver cómo su madre se derrumbaba». «¿Quieres esposarla?». Se produjo un momento de silencio entre ellos. Entonces, el agente más joven bajó las esposas. «Entonces, apártese para que podamos acompañarla como es debido», dijo el agente mayor. Los hombros de Matilda temblaban. «No quiero irme. Por favor, quiero quedarme con mi mamá». Marco no apartó la mirada de los oficiales. «Soy su tutor temporal», dijo, sorprendido incluso a sí mismo por sus propias palabras. «Si quieren presentar el papeleo, háganlo más tarde. Ahora mismo, ella se queda aquí». «Así no es como funciona», respondió el oficial. «Entonces haga que funcione». En ese momento, un médico salió de la sala de traumatología con una carpeta en la mano y la bata manchada. «Señor Santoro, Ángela está estable por ahora, pero su estado es grave. La vamos a trasladar a la UCI cardíaca. Las próximas horas serán críticas». Matilda intentó avanzar, pero el agente le bloqueó instintivamente el paso. Ella empezó a llorar, no con sollozos fuertes, sino con ese llanto silencioso y seco que proviene de sentirse completamente indefensa. Marco la miró y luego miró a los agentes. «No va a ir a ninguna parte», dijo en voz baja. «No hasta que sepa que su madre está fuera de peligro. Si quieren arrestar a alguien, arréstenme a mí por obstrucción. Pero si se acercan un paso más a ella, me aseguraré de que su comisaría tenga a los periodistas acampados fuera al amanecer». Hubo un momento de silencio absoluto. Entonces, el agente mayor suspiró y dio un paso atrás. «Esperaremos, pero no nos vamos a marchar». «Bien», dijo Marco. «Se quedarán aquí». Se volvió hacia Matilda y le puso una mano en el hombro. Ella se inclinó ligeramente hacia él, todavía llorando, pero tranquilizada por la presión. Marco se arrodilló para ponerse a la altura de sus ojos. «Estás bien», le dijo. «No dejaré que te lleven. Solo respira. Estoy aquí». Ella asintió lentamente, con la respiración entrecortada. Detrás de ellos, las máquinas emitían pitidos constantes a través de las puertas cerradas, el sonido de la vida persistiendo contra todo pronóstico. Y por primera vez en mucho tiempo, Marco no se sentía como un observador de la crisis de otra persona. Se sentía responsable, entrelazado. No porque tuviera que estarlo, sino porque algo en él, algo que creía enterrado hacía tiempo, había decidido estarlo. Y se dio cuenta de que esa decisión lo cambiaría todo. El pasillo fuera de la UCI estaba diseñado para esperar, con suelos de linóleo frío, luces fluorescentes intensas y sillas que no invitaban a la comodidad. Marco se sentó con la espalda recta y las piernas cruzadas, una postura más por costumbre que por comodidad. A su lado, Matilda se había acurrucado, con los brazos alrededor de las rodillas,
tratando de hacerse lo suficientemente pequeña como para desaparecer. No había hablado en varios minutos. Tenía la cara seca, pero solo porque ya no le quedaban lágrimas. Dentro de la UCI, Angela yacía inconsciente, conectada a máquinas que parpadeaban y pitaban rítmicamente, recordándoles lo frágil que se había vuelto la vida. El tratamiento inicial la había estabilizado, pero la explicación del médico había sido clara y sombría. Insuficiencia cardíaca avanzada, más grave de lo que habían pensado. Necesitaba un medicamento que no estaba fácilmente disponible, algo que aún se encontraba en fase de ensayos clínicos en el extranjero, algo caro y casi imposible de obtener en poco tiempo, a menos que alguien tuviera los contactos adecuados. Marco se había quedado allí escuchando, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, mientras una fría furia se acumulaba en su interior. No contra el médico, ni contra el hospital, sino contra un sistema que permitía que la vida dependiera de los plazos de envío de los medicamentos y de la burocracia reguladora. Ahora, sentado en la sala de espera, sentía esa familiar sensación de pérdida de control, algo que no había experimentado en años. Matilda se movió a su lado. Solía cantarme por las noches, dijo de repente, con voz plana y distante. Incluso cuando estaba cansada, incluso después de sus turnos, solo susurraba canciones de cuna porque no queríamos que los vecinos nos oyeran. Marco asintió lentamente, reconociendo el regalo de algo precioso. Matilda lo miró, con los ojos ensombrecidos. ¿Crees que sabe que estoy aquí? Marco miró hacia las puertas cerradas de la UCI. Sí, creo que lo sabe. Apareció una enfermera con una manta doblada. Cariño, ¿por qué no te acuestas un rato? Pasará un tiempo antes de que haya algún cambio. Matilda negó con la cabeza. Necesito estar despierta cuando se despierte. La enfermera asintió con la cabeza, comprensiva, y se volvió hacia Marco. Si necesita algo, la sala de espera está a la vuelta de la esquina. Marco esperó a que se marchara, luego se levantó y caminó por el pasillo hasta la pequeña sala de espera. Una máquina expendedora zumbaba en un rincón. Un teléfono beige colgaba de la pared como una reliquia. Sacó su teléfono personal y marcó un número de memoria. El hombre que respondió hablaba con acento europeo, culto y cauteloso. Marco, ¿cuánto tiempo? Necesito trasladar algo, dijo Marco sin preámbulos. Médico, desde Suecia, esta noche. Hubo una pausa. Eso es complicado. Lo sé, por eso te llamo. Otra pausa, esta vez más larga. ¿Qué es la carga? Stellanix, medicamento para ensayos clínicos, aplicación cardíaca. Eso requiere autorizaciones, firmas, aduanas. No me importa lo que requiera, dijo Marco, con voz tranquila pero con un tono firme. Ponlo en un avión. Yo me encargaré del resto aquí. Marco, si esto sale mal, no saldrá mal. Hazlo. Silencio. Luego una suave exhalación. Por ti, pero me quedarás en deuda. Ponlo en mi cuenta. Marco terminó la llamada y se quedó allí un momento, mirando el teléfono en su mano. Había pasado años construyendo una red de favores y deudas, conexiones que se extendían a través de océanos y sombras. Nunca las había usado para algo así, pero ahora lo haría. Cuando regresó al pasillo, Matilda estaba dormida, o intentando estarlo. Su chaqueta la cubría los hombros como una manta. Se sentó a su lado, más cerca esta vez, y observó cómo avanzaban lentamente los números rojos del reloj situado sobre la sala de enfermeras. Pasaron las horas. Marco hizo más llamadas, hablando en voz baja, moviendo hilos, eludiendo sistemas que no estaban pensados para doblegarse. Tramitó los documentos legales para establecerse como tutor de emergencia de Matilda. Pidió favores a abogados, a administradores del hospital, a personas que entendían que cuando Marco Santoro pedía algo, normalmente había una muy buena razón. Cuando Matilda se movió, él estaba allí. Cuando ella le preguntó por su madre, él respondió con sinceridad. Y cuando ella finalmente levantó la vista y le hizo la pregunta que él sabía que iba a hacer, ¿la vamos a perder? Él no le ofreció falsas esperanzas. Le cogió la mano y le dijo, no, si puedo evitarlo.
Y por primera vez, ella le creyó. No por su dinero o su influencia, sino porque, en el frío y antiséptico silencio de aquel pasillo del hospital, él había decidido quedarse, para escuchar, para preocuparse, no por obligación o culpa, sino por algo más difícil de nombrar, algo que le susurraba que, si no luchaba por esta niña, ¿qué sentido tenía todo su poder? La llamada llegó a las 3:17 de la madrugada. Aguda y discordante, rompió el frágil silencio. Marco había caído en un sueño ligero, con una mano aún cerca del brazo de Matilda. Se incorporó de un salto cuando la enfermera contestó al teléfono de la pared y le dirigió una mirada. Señor Santoro, le necesitan en la UCI. Es urgente. Se puso de pie, con el corazón ya acelerado, y tocó el hombro de Matilda. Quédate aquí. Pero Matilda estaba despierta, con los ojos muy abiertos. ¿Es mi madre? La enfermera dudó. Ven conmigo. La siguieron por el pasillo. Cuando llegaron al centro de mando de la UCI, el médico jefe los estaba esperando, con la bata húmeda por el esfuerzo y el agotamiento reflejado en su rostro. Está entrando en insuficiencia cardíaca, dijo inmediatamente. Hemos hecho todo lo que permite el protocolo, pero su ritmo cardíaco está empeorando. Estamos en un punto en el que o la vemos morir o nos arriesgamos. Hizo una pausa. Esa medicina que pediste, Stellanix, llegó hace una hora, pero no está autorizada para uso cardíaco de emergencia en este país. Si se la administramos, tendremos que detener su corazón momentáneamente y reiniciarlo en condiciones controladas. Eso es muy arriesgado en alguien tan delicado como ella. Marco tenía la boca seca. ¿Y si no lo usamos? No sobrevivirá a la noche. El silencio se hizo tenso. El médico giró su tableta hacia Marco. Necesitamos su consentimiento. Una autorización legal. El hospital no hará nada a menos que lo tengamos por escrito. Ella está inconsciente. Eso le convierte a usted en su representante legal en caso de emergencia. Marco miró fijamente la pantalla. Campos en blanco y firmas. Una línea digital entre la vida y la responsabilidad. Su mano se cernió sobre el lápiz óptico. Espera, susurró Matilda, dando un paso adelante. Si es la única manera, ¿por qué dudas? Ahora su mirada se posaba en Marco, no con enfado, sino con imploración. Él la miró y por primera vez en años no supo qué decir. Si Angela moría a causa de la droga, sería culpa suya. Su decisión. Su responsabilidad. He visto esto antes, dijo en voz baja. La gente toma decisiones desesperadas. A veces, la desesperación no es suficiente. Los labios de Matilda temblaron. No quería ir al hospital porque sabía que no podíamos pagarlo. Me dijo que fuera fuerte, que encontrara una solución. Hace años que dejó de pedir ayuda, pero yo no lo hice. Te encontré a ti. Su voz se quebró. Dijiste que teníamos una oportunidad. Dijiste que podíamos intentarlo todo. Por favor, no la decepciones ahora. Marco sintió un pinchazo en el pecho. Miró a Matilda, la chica que le había robado la cartera, y de alguna manera, mucho más. Sus suposiciones, su comodidad, su control. Volvió a mirar el lápiz óptico. Sus dedos se movieron lenta pero deliberadamente. Firmó. El médico cogió el dispositivo y empezó a dar órdenes. Preparen el desfibrilador. Inicien el protocolo de enfriamiento. Vamos. Matilda fue conducida a una ventana de observación. Marco la siguió y se quedó detrás de ella mientras las enfermeras entraban y salían. Angela yacía inmóvil, pálida contra las sábanas, con las máquinas respirando por ella. El ritmo en el monitor era errático, un tamborileo peligroso. Matilda presionó su frente contra el cristal. Por favor, lucha. Solo lucha por mí una vez más. Comenzó el procedimiento. Enfriaron la temperatura corporal de Angela. El cardiólogo hizo la cuenta atrás. 3, 2, 1, iniciar la parada. El monitor se quedó en línea recta. Un tono agudo y penetrante llenó la habitación. Marcos se agarró al alféizar de la ventana. Matilda se tapó los oídos con las manos, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Se ha administrado Stellanix, dijo el médico. Comiencen la cuenta atrás para la reactivación.
Los segundos pasaban como piedras cayendo al agua, lentos, pesados, resonantes. Despejen. Las paletas del desfibrilador tocaron el pecho de Angela. Primera descarga. Sin cambios. Segunda descarga. El tono vaciló. Tercera vez. El monitor pitó. Débil, irregular, pero ahí. «Tenemos pulso», gritó una enfermera. «La presión arterial está subiendo. El ritmo cardíaco se está estabilizando». La sala estalló en un caos organizado, pero el tono había cambiado de desesperación a esperanza. El médico salió 20 minutos más tarde, con sudor en la frente y los ojos inyectados en sangre, pero firmes. «Aún no está fuera de peligro, pero está respondiendo. El medicamento nos ha dado tiempo». Marco miró a Matilda, que lo miraba con los ojos rojos pero muy abiertos. No dijo nada, simplemente extendió el brazo. Ella lo tomó y juntos se quedaron allí, uno al lado del otro, al otro lado de una decisión que podría haber salvado una vida y que sin duda había cambiado otras dos. El amanecer llegó lentamente, filtrándose por las ventanas de la UCI en pálidas rayas. Afuera la ciudad despertaba con su ruido habitual, pero en este tranquilo rincón del Hospital Lenox Hill, el tiempo transcurría de manera diferente. Angela yacía inmóvil, con el pecho subiendo y bajando con precisión mecánica, conectada a monitores que emitían pitidos. No se había movido desde la intervención, pero los médicos dijeron que eso no era inusual. El cuerpo necesitaba tiempo. Marco se sentó cerca. Las horas transcurridas desde la reanimación se difuminaban en una especie de trance. Llamadas, consultas, café insípido. Momentos en los que observaba a Matilda dormir, acurrucada en un rincón como si temiera que alguien le quitara el espacio. Una enfermera golpeó suavemente el cristal. «Está despierta. Pueden entrar. Solo un momento». Matilda se puso de pie antes de que terminara la frase. Caminó descalza por el pasillo hasta la sala de recuperación. Marco la siguió a un ritmo más lento, quedándose atrás en la puerta. Angela tenía los ojos abiertos, apagados por el cansancio, pero inconfundiblemente presentes. La forma en que se fijaron primero en el rostro de su hija, con confusión, y luego con reconocimiento, provocó un escalofrío visible en Matilda. «Mamá», susurró con voz quebrada. «Mamá, has vuelto». Angela no podía hablar. Los tubos de respiración le impedían articular palabra, pero entreabrió los labios y movió los dedos. Matilda corrió hacia ella, con cuidado de no engancharse en los cables y tubos, y le tomó la mano con las dos suyas. «Creí que te había perdido, pero él me ayudó. El señor Marco encontró la medicina. Se quedó conmigo, miró por encima del hombro. Marco le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Los ojos de Angela se posaron en Marco, lentos y vidriosos, pero con algo que se asemejaba al reconocimiento. No hubo agradecimiento, ni expresión, solo un destello de algo tranquilo, humano e increíblemente frágil. Luego volvió a cerrar los ojos, aflojando el agarre de la mano de Matilda, pero sin soltarla. La enfermera se adelantó. «Ahora necesita descansar. Ese momento le ha dejado sin fuerzas». Matilda se inclinó y besó la frente de su madre, luego siguió a Marco al pasillo. Una vez fuera se sentó en el banco, encogida sobre sí misma. Marco se sentó a su lado. «Te ha visto», dijo. «Sabe que estás aquí». Matilda asintió, lenta y rígida. «Pero aún no está mejor». «No, pero está viva». Se acercó un médico, más joven esta vez, con una carpeta y el cansancio sutil de alguien que no había salido del edificio en 2 días. Se presentó como el doctor Naik y comenzó a hablar en tono mesurado. «El medicamento estabilizó su corazón. Sus órganos están respondiendo. Eso es una victoria. Pero las complicaciones de la parada cardíaca y el pico de fiebre dejaron algunos daños. Esta mañana le hemos hecho pruebas neurológicas. Por ahora, no responde a ningún estímulo de cintura para abajo». Matilda levantó la cabeza bruscamente. «¿Qué significa eso?» «Podría significar una parálisis temporal. Es posible que los nervios sigan en estado de shock, pero también estamos investigando un posible traumatismo espinal. Le haremos una resonancia magnética para confirmarlo. Por ahora,
tenemos que tomárnoslo en serio. A Matilda se le llenaron los ojos de lágrimas. No podrá caminar. Aún no lo sabemos. La recuperación puede llevar tiempo. Fisioterapia, cuidados a largo plazo. Va a necesitar ayuda. Las palabras le impactaron más que cualquier diagnóstico. Tras el terror y el milagro, aún quedaba el largo camino de la realidad. Cuando el médico se marchó, Marcos sacó una pequeña libreta. He estado haciendo algunas llamadas. Hay un centro de rehabilitación en Westchester, uno de los mejores. Tranquilo, privado. Ya he reservado una habitación. Matilda lo miró, confundida. Pero no tenemos dinero para eso. No lo necesitas. ¿Pero qué pasará después? ¿A dónde iremos? Ya no tenemos un lugar donde vivir. Si mamá no puede volver a trabajar, ¿cómo vamos a vivir? Marco miró al suelo y luego levantó la vista hacia ella. Eso es algo de lo que me gustaría hablar con tu madre, pero si ella está de acuerdo, me gustaría ayudar con algo más que el hospital. Tengo espacio, demasiado, y he pasado años construyendo cosas para gente que ya lo tenía todo. Creo que es hora de construir algo para alguien que realmente lo necesite. Matilda no respondió, solo lo miró. Lo miró de verdad. Después de un largo momento, se acercó y le tomó la mano. No con gratitud, ni siquiera con esperanza, solo con conexión, real, silenciosa y llena de significado. Se quedaron sentados así durante un largo rato. Dos personas unidas por algo que no existía unos días antes. Una batalla compartida, un miedo compartido. Y ahora, tal vez, el primer hilo de un futuro compartido. La furgoneta privada avanzó lentamente por el camino bordeado de árboles, con los neumáticos silenciados contra la grava, mientras el sol de la mañana pintaba largas sombras en los escalones de la entrada de la finca de Marco. La casa se alzaba ante ellos, de piedra y hierro, hermosa pero sin ostentación, dinero antiguo plasmado en la arquitectura, el tipo de lugar donde la riqueza se había gastado discretamente. Angela se sentó erguida en el asiento trasero, con las manos cruzadas en el regazo y los ojos alerta a pesar del cansancio. Su silla de ruedas estaba asegurada a su lado. Matilda se sentó cerca, mirando a su madre como si temiera que volviera a desaparecer. Nadie habló. El momento tenía su propio peso. Cuando se abrió la puerta, Matilda salió primero y luego ayudó a guiar la silla de ruedas por la rampa con cuidadosa precisión. Marco esperó, manteniendo la puerta abierta, sin apresurarse, simplemente de pie, mientras Angela contemplaba la vista que tenía ante sí. No puede ser aquí donde nos vamos a quedar, murmuró Angela, con la voz aún ronca por la medicación. Marco asintió lentamente. Es tu hogar, durante todo el tiempo que quieras que lo sea. En el interior flotaba un aroma a limón y madera vieja, limpio y acogedor. El vestíbulo daba a un amplio pasillo bañado por la suave luz ámbar de los apliques de pared. Una enfermera los recibió amablemente y tomó la bolsa de medicamentos de Angela. Otro miembro del personal llevó lo esencial a la suite de invitados que Marco había preparado. Cama rebajada, baño accesible, luz solar a través de las ventanas orientadas al sur. Pero los ojos de Angela no estaban puestos en la decoración. Estaban fijos en su hija, luego en Marco, con una expresión difícil de descifrar. La cena de esa noche fue tranquila, no tensa, pero nueva. El comedor resonaba con el tintineo de los cubiertos y el suave susurro de la tela. Angela comió poco. Matilda habló más de lo habitual, llenando los silencios con comentarios sobre la sopa y el jardín que se veía a través de la ventana. Marco respondía con suavidad y educación, pero había algo entre Angela y él. Respetuoso, pero cauteloso. Ella se negó a que la ayudaran a ajustar su silla de ruedas. Insistió en alcanzar ella misma la jarra de agua. Cuando Marco se levantó para rellenar su vaso, ella levantó una mano. Yo puedo, con suavidad, pero con firmeza. Él se sentó sin decir nada. Más tarde esa noche, después de que Angela fuera ayudada a acostarse y la casa se calmara, Marco permaneció en su estudio. La luz ámbar de la lámpara de su escritorio se reflejaba en los papeles que no estaba leyendo. Fue entonces cuando oyó unos pasos suaves. Matilda estaba en la puerta,
con un vaso de leche en la mano. ¿Puedo sentarme? Marco le indicó el sillón. Ella se subió a él, acurrucando las piernas debajo de sí misma. Quería decirte algo, no porque deba hacerlo, porque necesito hacerlo. Marco esperó. Siento haberte robado. Lo siento de verdad. No solo porque estuvo mal, sino porque no te lo merecías. Tú solo caminabas y yo te robé como si no significara nada. Pero sí significaba algo. No te veía como una persona, solo como una solución. No fue justo. A Marco se le hizo un nudo en la garganta. Pensé que si conseguía dinero rápido, podría arreglarlo todo, pero no pensé en lo que le costaría a otra persona. Y aún así, tú me ayudaste. No me hiciste sentir como basura. Te quedaste. La salvaste. Nos salvaste. Se hizo el silencio. Entonces Marco se inclinó hacia adelante. Matilda, hay gente que me ha robado más que dinero con contratos y apretones de manos. Ninguno de ellos me pidió perdón. Tú sí. Eso es importante. Ella lo miró con los ojos húmedos. ¿Aún confías en mí? Ahora sí, porque la confianza no consiste en no cometer nunca errores. Consiste en lo que haces después. Ella asintió en silencio. Quiero ser alguien de quien te sientas orgulloso. Marco sonrió con una sonrisa suave y sincera. Ya lo eres. Has sido más valiente en la última semana que la mayoría de la gente en toda su vida. A la mañana siguiente, la luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas vaporosas. Angela estaba sentada junto a la ventana de la suite de invitados, envuelta en un chal, observando cómo el viento jugaba en el jardín. Marco entró con 2 tazas de té y dudó antes de dejar una junto a ella. Ella asintió en señal de agradecimiento y luego le indicó que se sentara. Durante un rato observaron los árboles. Entonces Ángela carraspeó. Solía rezar todas las noches. No pedía milagros. Sabía que eso era imposible. Solo pedía un rayo de luz, algún tipo de bondad. Al cabo de un tiempo, dejé de hacerlo. Pensaba que ya nadie me escuchaba. Se volvió hacia él. Pero entonces apareciste tú. Sé que puede parecer una tontería para alguien como tú, pero para mí, tú eras la respuesta. Lo que no podía imaginar, pero por lo que seguía rogando. Marco intentó restarle importancia, pero Ángela levantó la mano. No lo hagas, déjame decirlo. No solo me salvaste la vida, le devolviste la esperanza a mi hija. Nunca podré pagarte lo que me debes, pero lo recordaré cada día que siga respirando. Marco la miró, sin saber qué decir. Le puso la mano suavemente sobre la de ella. Ella la dejó ahí. Esa tarde, Matilda pegó un papel en la nevera. Estaba dibujado a mano, con los bordes irregulares, pero lleno de vida. 3 figuras de palitos. Una en una silla de ruedas con una gran sonrisa. Otra con el pelo rizado y una flor en la mano. Y una figura alta con un traje oscuro entre ellas. Encima, con letra irregular, hogar. Marco lo encontró más tarde y se detuvo frente a él más tiempo del que pretendía. No lo movió, no hizo ningún comentario. Simplemente se quedó allí, con los ojos llorosos, dejando que esa única palabra calara en lugares que no había visitado en años. Por primera vez en décadas, la casa parecía habitada, cálida, como si algo estuviera creciendo, lenta e inesperadamente, hasta convertirse en algo real, algo que merecía la pena conservar, algo que tal vez se parecía a una familia. Las mañanas habían adquirido un ritmo. Aún no era una rutina, pero se acercaba. A Angela la llevaban en silla de ruedas a la terraza acristalada poco después de las 8, vestida con tonos suaves, con el pelo peinado por Matilda, que se tomaba esa tarea más en serio que cualquier otra cosa. Se sentaba cerca de la ventana con vistas al jardín, donde los pájaros revoloteaban entre las ramas. Marco llegaba poco después, con un café en la mano, vestido de forma más informal últimamente, con las mangas remangadas y sin corbata. Al principio no hablaban mucho. El silencio se había convertido en un lenguaje basado en la recuperación compartida, el respeto tácito y la forma aún frágil de algo que algún día podría llamarse familia. Angela había comenzado la fisioterapia en una clínica cercana. Marcos se había asegurado de que fuera la mejor.
privada, bien equipada, discreta. Al principio, Angela se resistía a que la levantaran y estiraran desconocidos. Pero finalmente, con el ánimo de Matilda y un terapeuta que la trataba como a una compañera, comenzó a moverse. Pequeñas cosas. Flexionaba un dedo del pie. Movía la rodilla. Los músculos se activaban como luces parpadeantes después de una tormenta. No era un progreso lo que ella celebraba en voz alta, pero Marco notó la diferencia en sus dos ojos, menos cautelosos, menos agobiados por la desesperanza. Una tarde, después de una sesión particularmente larga, Angela sorprendió a Marco. Estaban sentados afuera, con una ligera brisa pasando a través de la pérgola cubierta de glicinas. «Todavía no sé cómo llamarte», dijo ella. Marco se volvió sin saber muy bien a qué se refería. «Para Matilda, eres el señor Marco, quizás incluso algo más. Pero para mí, ya no eres solo el hombre que me salvó la vida. No eres solo el tipo de la casa. No quiero rebajarlo con palabras como benefactor. Así que estoy atascada». Marco sonrió lenta y sinceramente. «Entonces no me llames nada todavía. Llámame como te parezca adecuado cuando estés lista». Angela asintió. «Eso puede llevar un tiempo. No voy a ir a ninguna parte». Mientras tanto, Matilda había vuelto al colegio, una academia privada cercana, recomendada por uno de los contactos de Marco. Un buen colegio, espacios luminosos, clases reducidas. Pero Matilda no se adaptó fácilmente. Era callada, cautelosa. Llevaba ropa demasiado sencilla para un grupo de alumnos vestidos con ropa de diseño y hablaba con una suavidad que provenía de demasiados años escuchando en lugar de ser escuchada. Un día llegó a casa en silencio, con la mirada baja. Angela supo que algo había pasado. Más tarde, Matilda admitió que un chico de la clase la había llamado caso de caridad. Le había preguntado si el hombre que la había comprado era su nuevo padre. Las palabras la hirieron más de lo que dejaba entrever. Angela estaba furiosa, pero vio el desgaste en los hombros de su hija. Esa noche, intentó hablar con Marco. No era ira, sino miedo. Miedo de que esta vida fuera solo un préstamo, que pudiera ser revocada por los susurros de personas que nunca supieron lo que significaba sobrevivir. Marco escuchó con atención. Luego le pidió a Matilda que lo acompañara al jardín. Se sentaron junto a la pequeña fuente, donde las carpas nadaban perezosamente bajo la superficie. «No estás aquí porque me diera pena», dijo Marco. «Estás aquí porque te vi, porque tú y tu madre me mostrasteis algo por lo que vale la pena luchar. No me importa lo que digan algunos niños, me importa lo que tú creas de ti misma. Y lo que yo creo es que este es tu lugar, no como invitada, no como un favor, como familia». Ella asintió lentamente, secándose los ojos. Luego apoyó la cabeza en su hombro. Permanecieron así durante un rato. Unas semanas más tarde, Matilda le preguntó si podía organizar algo especial, un pequeño almuerzo en el jardín para sus compañeros de clase. Angela se mostró escéptica, pero Matilda insistió. «Si pueden vernos aquí, tal vez vean más de lo que éramos. Tal vez vean en lo que nos estamos convirtiendo». Marco ayudó a prepararlo todo. Mesas de picnic, arreglos florales. Incluso horneó él mismo un pastel de limón, algo que no había hecho desde que su madre estaba viva. Angela, ante la insistencia de Matilda, se puso un vestido verde claro y se peinó. Cuando entró en el jardín, con la luz del sol reflejándose en sus pómulos, no parecía una paciente. Parecía una mujer que volvía a ser ella misma. Cuando llegaron los niños, Matilda los recibió con tímido orgullo. «Esta es mi madre. Es la persona más fuerte que conozco». Luego se volvió hacia Marco. «Y este es Marco. Es de la familia». Angela observó cómo calaban las palabras. No estaban preparadas. Eran reales. Sintió que se asentaban en algún lugar profundo, entre el dolor de la pérdida y la calidez de la esperanza. Más tarde esa noche, después de recoger los platos y de que Matilda se durmiera, Angela se dirigió a la cocina, donde Marco estaba terminando de tomar el té. Solía pensar que necesitar a alguien era una debilidad, que depender de alguien significaba que había fracasado. Pero ahora creo que quizá la verdadera fuerza es saber cuándo apoyarse,
¿Cuándo dejar que alguien te sostenga? Hizo una pausa. Solo quiero decirte que yo también te veo. Marco se volvió con los ojos llenos de ternura. Todos necesitamos que nos salven a veces. Eso no significa que estemos rotos. Solo significa que somos humanos. Angela sonrió. No fue una sonrisa de cortesía. Fue una sonrisa auténtica. Una sonrisa con matices, con historia y con luz. La casa, que antes solo estaba llena de ecos, ahora latía con algo más lento, más profundo. La curación no era una línea recta. Algunos días eran más difíciles. Angela todavía sentía dolor. Matilda todavía tenía dudas. Marco todavía se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente. Pero juntos, en esta familia heterogénea construida a partir del accidente y la gracia, encontraron algo que ni la riqueza ni la supervivencia por sí solas podían ofrecer. Encontraron un nuevo comienzo. Era un domingo por la mañana cuando la luz del sol entraba suavemente por la ventana de la cocina y el aire olía a canela y café. Matilda estaba sentada a la mesa garabateando en un papel doblado. Marco trabajaba en silencio junto a la estufa, con una mano en la sartén y la otra sosteniendo una cuchara de madera con una facilidad que había desarrollado recientemente. Angela estaba cerca, con el pelo recogido y un libro abierto en su regazo, aunque no había pasado una página en 5 minutos. Su mirada se posó en los dos, que se movían al unísono con un ritmo que no esperaba encontrar tan normal, y eso lo hacía parecer milagroso. Marco deslizó los huevos en un plato y miró a Angela. ¿Tienes hambre? Ella levantó la vista y sonrió levemente. Más de lo que pensaba. Dejó el plato delante de ella, añadió tostadas y bayas, y luego se volvió hacia Matilda. «Y para ti». La niña sonrió radiante. Angela los observaba con el pecho lleno de calor. Todavía sentía dolor, a veces agudo, a veces sordo, pero aquella mañana no la definía. No era solo la medicación o la terapia. Era la forma en que había cambiado el silencio. Antes resonaba. Ahora zumbaba con vida. Más tarde, esa misma tarde, Marco se encontró en el patio trasero, podando las ramas de las rosas. No se le daba especialmente bien la jardinería, pero le ayudaba a calmar sus pensamientos. Matilda se unió a él, dejándose caer en el borde del banco. ¿Nos quedaremos aquí para siempre?, preguntó sin levantar la vista. ¿Quieres quedarte? Ella asintió. Sí, pero no estaba segura de si tú querías que nos quedáramos, para siempre. Marco dejó a un lado las tijeras y se volvió hacia ella. Matilda, en esta casa no hay ningún hasta. Solo hay un si queremos construir algo juntos. Y yo quiero. Ella parpadeó, sonrió ampliamente y luego lo abrazó sin previo aviso. Rápido, fuerte, lleno de todo lo que una niña no podía decir en voz alta. Esa noche, después de que Matilda se acostara, Marco preparó té y llevó 2 tazas al salón. Angela estaba junto a la chimenea, con una manta sobre las rodillas y los ojos cerrados. Cuando él se acercó, ella los abrió. He estado pensando en algo. No quiero que sientas que te quedas aquí porque tienes que hacerlo. Os quiero a los dos aquí porque esto es como un hogar, si así lo queréis. Angela lo miró, en silencio durante un largo rato. Cuando estaba en el hospital, solía soñar con una mañana tranquila con mi hija, sin contar facturas ni medir pastillas. Ahora lo tengo, gracias a ti. Marco negó suavemente con la cabeza. No, porque tú seguiste luchando. Yo solo estaba en el lugar adecuado. No, Marco, tú decidiste no marcharte. Eso es un milagro de otro tipo. Dejó el té junto a ella y se sentó. Lo que dije lo dije en serio. Esto no es caridad, es una elección. La mía, la tuya, la suya. Así que quizá deberíamos empezar a llamar a esto por su nombre. Una familia. No temporal, simplemente real. A Angela se le hizo un nudo en la garganta. Dejar a un lado su orgullo era como desnudarse frente al fuego. Pero él se había ganado esa confianza. No con sus ofertas, sino con su permanencia. Ella sonrió, lenta y sinceramente. Entonces será mejor que te acostumbres al pan quemado y a los cambios de humor de los adolescentes. Él se rió, con una risa plena y despreocupada. Trato hecho.
El fin de semana siguiente, los tres plantaron un limonero en un rincón del jardín trasero. Marco cavó el hoyo. Matilda bajó las raíces. Ángela sujetó la manguera con firmeza. Una pequeña ceremonia, pero significativa. Marco lo llamó su segundo comienzo. Ángela lo llamó Grecia. Matilda llamó al árbol Lemonita. Cuando un vecino se detuvo con un correo entregado por error, Matilda abrió la puerta con orgullo. Esta es mi casa. Esa es mi mamá. Y ese es Marco. Es el nuestro. Nadie la corrigió, y nadie lo haría jamás. A la luz ámbar del atardecer, mientras los tres estaban sentados juntos en el patio, viendo cómo el joven limonero se mecía suavemente con la brisa, algo encajó en su sitio. No con fanfarria ni declaraciones, sino con la tranquila certeza de que las cosas finalmente habían encontrado su lugar. Marco Santoro, que había pasado décadas construyendo un imperio en las sombras, había encontrado algo más valioso que el poder o el respeto. Había encontrado un propósito envuelto en la risa de una niña y la gratitud de una mujer que había aprendido a confiar de nuevo. Angela miró a su hija, luego al hombre que estaba a su lado, y sintió que el peso que había llevado durante tanto tiempo finalmente comenzaba a aliviarse. No desaparecía por completo, pero se aligeraba lo suficiente como para que pudiera imaginar el mañana sin miedo. Matilda, descalza sobre la hierba, se volvió hacia ellos con una sonrisa que no tenía sombras, solo la alegría brillante y sin complicaciones de una niña que finalmente se sentía segura. Y Marco, al observarlos, comprendió que esta familia improvisada, construida a partir de la desesperación y la elección, del robo y la redención, era lo más honesto que había construido jamás. Sin contratos, sin influencias, solo tres personas que se habían encontrado en el caos de una ciudad que nunca dejaba de moverse y que, contra todo pronóstico, habían decidido quedarse. El limonero crecería, las estaciones cambiarían, habría días difíciles por delante, contratiempos y luchas que no podrían resolverse con llamadas telefónicas o influencias. Pero los afrontarían juntos, unidos no por lazos de sangre u obligaciones, sino por algo más fuerte, por la sencilla y profunda elección de preocuparse los unos por los otros. Y en una casa que antes solo estaba llena de un silencio costoso, ahora había algo mucho más valioso. Había un hogar.